Vamos a abrir la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 5. Salmos 15, 1 al 5. Son solamente 5 versículos cortos, así que vamos a leer todos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 5, Y dice la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Leemos todos juntos. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando el daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Gracias a Dios pudimos tomar unas semanas de vacaciones. El domingo pasado no estuve, descansamos, ¿no? Y estamos renovados para continuar con el ministerio. Agradezco al pastor Daniel Kim, quien me reemplazó el domingo pasado, la semana pasada, y compartió la palabra. Y también agradezco a todos los hermanos quienes estuvieron sirviendo en nuestra ausencia. Bien, veamos la palabra de hoy. El Salmo 15 de hoy tiene solamente 5 versículos. Es un capítulo bastante corto. A pesar de que este salmo es corto, su mensaje, el mensaje de este salmo, está directamente relacionado con la vida de un creyente, con la vida cristiana. Tiene varios elementos que nos indican cómo debe ser la vida de un cristiano. La última vez que prediqué, no sé si se acordarán, lo hice en base al Salmo 14, ¿no? Y les hablé del necio y del sabio. Los Salmos 14, 15, el de hoy, y el 16, el que le sigue, son 3 salmos que muestran 3 tipos de personas que existen en este mundo. Los 3 salmos son de David, pertenecen a David. Y lo que hace David es comparar su vida con otras personas del mundo y demuestra cuán grande es la bendición de poder creer en Dios, no cuán grande es la bendición de ser un creyente. Por ejemplo, el Salmo 14 muestra a los ateos, aquellos que niegan a Dios, lo que dicen: no hay Dios, Dios no existe, y lo compara con su vida. El Salmo 15 de hoy muestra a los creyentes, a los que creen en Dios. Y después en el Salmo 16 muestra a los idólatras, aquellos que creen en algo, pero creen en algo equivocado, ¿no? Y no en Dios, no en el verdadero Dios. Adoran a los ídolos, a las imágenes, y no adoran al verdadero Dios. Y justamente el Salmo 15 de hoy, David habla de la bendición de los creyentes, de los que creen en Dios, ¿no? De un adorador que adora a Dios. Podemos hacer 2 preguntas para saber el mensaje central de este salmo. La primera pregunta es: ¿quién habitará en la presencia de Dios? Eso es lo que dice en el versículo 1. Leemos el versículo 1 todos juntos. ¿Qué dice el versículo 1? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta es: ¿quién puede vivir en tu presencia? ¿Quién es el que puede habitar en la presencia del Señor? Y podemos hacer una segunda pregunta para saber el mensaje de este salmo. Y la pregunta es: ¿quién es el que nunca se resbala? ¿Quién es el que nunca se resbala? El versículo 5 al final, ¿no? Al final de este capítulo, ¿qué dice? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hay alguien que nunca se resbala, nunca se cae, nunca se tropieza. Y la pregunta aquí es: ¿quién es esa persona que nunca se resbala? Sin embargo, estas 2 preguntas que hicimos a la vez son respuestas una de la otra, ¿no? ¿Qué significa esto? El que permanece siempre en la presencia de Jehová es la persona que nunca se va a resbalar, jamás se va a caer. Y para no caerse jamás, siempre hay que permanecer en la presencia de Jehová, en la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Entienden el mensaje del Salmo? Sí, esto es lo que quiere decir el Salmo. Entonces, ¿qué significa permanecer en la presencia de Dios? ¿Cómo es esto de permanecer en la presencia de Jehová? ¿Cómo hago para poder estar siempre en la presencia de Dios? En una palabra,
Esto tiene que ver con la adoración. Con la adoración. El que permanece con Dios es un adorador. Un adorador. El versículo 1 menciona lugares como tabernáculo y monte santo. Hay otras versiones que traducen santuario. Son lugares que para los israelitas estaba la presencia de Dios y por eso eran lugares destinados para adorar a Dios. A pesar de que hoy sabemos que Dios habita en todas partes del mundo y podemos adorar al Señor desde cualquier lugar y en cualquier momento, en antiguo Israel la adoración se realizaba en los lugares destinados para ese fin y en la hora indicada. O sea, no en cualquier momento uno adoraba al Señor. Sin embargo, quien rompe con esta tradición judía es Jesús. Cuando en San Juan capítulo 14, la mujer samaritana le pregunta a Jesús sobre el lugar, ¿no?, de la adoración, ¿no? La pregunta fue esta: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ante esta pregunta de la mujer samaritana, ¿cómo responde Jesús? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El lugar de adoración era importante para los israelitas, ¿no? Para los israelitas tenía que ser en la ciudad de Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Pero Jesús ¿qué dice? Jesús dice: no es en este monte, ni en Jerusalén. El lugar no es importante. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. La presencia de Dios no está limitada por las cuatro paredes. Dios habita en cualquier lugar. O sea, no es ni en este monte ni en Jerusalén, sino en cualquier lugar podéis adorar. Por eso, hermanos, la verdadera adoración no tiene nada que ver con el lugar. Sin embargo, sí tiene que ver con el adorador. Con el adorador. Si yo como adorador adoro una adoración verdadera, entrego al Señor en espíritu y en verdad una verdadera adoración, sin importar donde yo esté, esa adoración es verdadera, ¿no? En medio de la verdadera adoración es donde habita la presencia de Dios. Y entonces en la mente de David, cuando él menciona en el versículo 1 el tabernáculo, monte santo, sí, lo que está en la mente de David es la adoración, es la presencia de Dios. ¿Qué hacen ustedes antes de venir a adorar a Dios? ¿Cómo viven la vida de un adorador? ¿No? La vida como un adorador de Dios. Porque muchas veces nosotros somos adoradores 1 hora por semana. Solamente los domingos, cuando venimos a la iglesia, durante esa hora nos convertimos en un adorador. Y durante todo el resto de la semana vivimos como una persona más en el mundo. Ya no como un adorador. Ya no hay adoración en nuestra vida. Nos acordamos de Dios solamente, ¿no?, cuando venimos a la iglesia. En el Antiguo Testamento era muy importante presentarse en la adoración con una pureza visible, ¿sí?, con una pureza exterior. El sacrificio que ofrecían a Dios tenía que ser limpio, sin mancha ni defecto. Había que cumplir varios requisitos y ser aprobado por los sacerdotes. Sin embargo, cuando leemos los Salmos, nos damos cuenta de que aunque los hombres consideraban importante la pureza externa, para Dios la pureza interna también era muy importante. Por ejemplo, en Salmos 24 dice palabras muy similares al Salmo 15 de hoy. El Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Para adorar a Dios, dice el Salmo, hay que tener manos limpias, una pureza externa, pero también tener un corazón puro, una pureza interna. Por eso cada uno de nosotros como cristianos y como adoradores de Dios debemos siempre revisar nuestras manos y nuestros corazones, buscar la pureza externa y también la pureza interna. Entonces David pregunta: ¿quiénes son los que pueden entrar al lugar santo? ¿Quiénes son los que pueden habitar en la presencia de Dios? ¿Quiénes son los que viven la vida de un verdadero adorador y experimentan la bendición de la presencia de Dios? ¿Cómo debe ser la vida de un adorador?
y nos da la respuesta en el Salmo 15. En primer lugar, debe ser íntegro y honesto. Debe ser íntegro y honesto. El versículo 2 de hoy dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y en la Nueva Versión Internacional dice: solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, es íntegro en la cosa que hace. La palabra íntegro aquí en hebreo es tamim, y significa sin mancha. En el Antiguo Testamento el animal ofrecido a Dios en sacrificio tenía que ser sin mancha. Y para referirse al sacrificio sin mancha usaban la palabra tamim. Esto nos muestra que el sacrificio en la adoración ya no es un animal, ya no es un becerro, ya no es un cordero, sino nosotros somos el sacrificio. Somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos sacrificio para el Señor. Y así como el animal ofrecido al Señor tenía que ser sin mancha, David está diciendo en el versículo 2 que tenemos que ser íntegros, también sin mancha. Por eso la vida de un adorador debe ser íntegro, sin mancha. Esto significa vivir la fe en Jesús. Vivir lo que nosotros confesamos y cantamos con nuestras bocas. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces eso tiene que ser manifestado en nuestra vida. Jesús tiene que ser nuestro Señor en la iglesia, pero también en nuestra vida. Si cantamos y alabamos diciendo que Dios es todo para mí, entonces eso tiene que ser manifestado en nuestra vida. Tenemos que demostrar que realmente Dios es todo para mí. Eso es integridad. Vivir la fe. Vivir lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Así como dijo Santiago, en capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No? Mostrar la fe por obra. Esa es la verdadera fe, está diciendo Santiago. Una fe que no se demuestra, una fe que no produce fruto, una fe que no manifiesta, no esa fe hacia afuera. Esa vida no es íntegra, esa vida no es aceptable como un sacrificio, como una ofrenda para el Señor. Por eso la verdadera fe debe ser manifestada por medio de nuestra vida. Esto es integridad, vivir por fe. Si digo que soy cristiano, pero nadie alrededor mío sabe que lo soy, entonces no estoy siendo íntegro. En segundo lugar, un adorador debe amar a su prójimo. La vida de un verdadero adorador se manifiesta en su relación con otras personas. El versículo 3 dice lo siguiente: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí está hablando de las cosas que nosotros decimos, hablamos, el uso que nosotros le damos a nuestra lengua, a nuestra boca. Muchas relaciones se rompen porque usamos mal la lengua. La vida de un verdadero adorador está directamente relacionado con el uso de su lengua. Justamente la Biblia nos advierte sobre esto, ¿no? Sobre el uso de la lengua, en Santiago 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago. ¿Cómo andan con el uso de la lengua ustedes? ¿Cómo utilizan la lengua en su relación interpersonal? ¿No? Sus palabras, las palabras que ustedes dicen, edifican, alientan, exhortan, une, sana, fortalece, consuela, bendice. O en vez de esto, desanima, lastima, destruye, castiga, separa, arruina y maldice. ¿Qué uso le están dando ustedes, ¿no? Con su boca y con su lengua? De una misma boca, dice la palabra, proceden bendición y maldición. ¿No? Durante esta hora alabamos al Señor, bendecimos a Dios. Pero en nuestra vida cotidiana maldecimos a la persona. Dentro de la casa, fuera de la casa,
Y dice la palabra, esto no debe ser así. Entonces un verdadero adorador le da un uso correcto de su lengua, de su boca, en su relación interpersonal. La palabra calumnia del versículo 3 en hebreo es ragán. Y esto significa caminar y espiar. Caminar y espiar. O sea, se refiere a la actitud de una persona de caminar alrededor de alguien para espiar y después para descubrir su debilidad y usarlo en su contra. Muestra la mala intención de esa persona cuando camina alrededor de alguien, ¿no? Muestra esta mala intención, ¿no? Cuando uno habla, cuando uno dice cosas, lo hace para destruir a alguien. Justamente esto es lo que debe evitar un adorador. Con esta boca que adoramos a Dios, tenemos que bendecir a nuestros prójimos. Por supuesto que en la vida no siempre podemos estar de acuerdo con todos en todo, pero nunca debemos decir o hacer cosas a otro con la intención de destruir a esa persona, de lastimar a esa persona, sino con nuestros labios tenemos que manifestar el amor de Cristo. Amén. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando de cómo debe ser una verdadera adoración. Antes de venir a adorar a Dios, antes de ofrecer, entregar las ofrendas al Señor, reconcíliate con esa persona que está peleando, aquella persona que guarda rencor hacia vos, o esa persona que vos estás guardando rencor hacia esa persona. Porque el verdadero adorador ama a su prójimo. Antes de adorar a Dios, Dios nos pide reconciliación. En tercer lugar, un adorador no debe amar al dinero y ser libre de las ambiciones. Fíjense lo que dice el versículo 4, ¿no? Allí de la mitad para adelante dice que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, ¿no? Y el versículo 5 dice que presta dinero sin ánimo de lucro, ¿no? Hay otras versiones que traduce presta dinero sin esperar intereses, ¿no? Cuando nosotros ayudamos a alguien siempre esperamos algo, siempre esperamos al cambio. Y más cuando prestamos el dinero, o por supuesto que esperamos que nos devuelva, y a veces esperamos más que eso. Pero la palabra dice que el que habita en la presencia de Dios debe ser limpio también en su relación con el dinero. Cumplir lo prometido, ¿no? Aún saliendo perjudicado, dice la palabra. Yo no sé cuántos de nosotros podemos decir, sí, yo soy esa persona. Aunque me perjudique, siempre cumplo lo que digo. Aquí la promesa no solo se refiere a la promesa entre los hombres, sino también la promesa que nosotros le hacemos a Dios. He visto muchas personas que prometen cosas a Dios. Si vos me sacás de este apuro, yo te prometo esto. No faltar nunca a la iglesia, distintas promesas le hacemos. Señor, si vos realmente me curás, sanás de esta enfermedad, yo te prometo esto, ¿no? En situaciones de apuro, hacemos oraciones de votos, se dice esto, cuando prometemos algo, ¿no? A Dios, hacemos oraciones de voto. Pero ¿qué pasa cuando pasamos esa situación? Nos olvidamos de la promesa que hicimos. Prometemos cosas al Señor, pero después cuando pasa el tiempo, resulta que para cumplir lo prometido salgo perjudicado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hago es calcular las ganancias y la pérdida. ¿Cuánto gano y cuánto pierdo? Y de esa manera muchos llevan su vida espiritual, ¿no? ¿Qué tanto gano? Seguir al Señor. Pero ¿qué tanto pierdo, ¿no? Al seguir a Cristo? O inclusive la relación entre los hermanos, ¿no? ¿Qué tanto me beneficia ser amigo de esta persona? ¿O qué tanto me perjudica ser, ¿no? amigo de esta persona? Hacemos los cálculos, ¿no? Siempre somos movidos por amor al dinero, por amor a la ganancia. Por lo que dice la palabra, es que un adorador que habita en la presencia de Dios es libre de todas estas ambiciones. No se afana por las cosas materiales, como dice en Mateo 6, 25 y 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tenemos fe en Dios, si creemos en Dios, que Dios nos protege, nos guarda, nos sostiene, entonces tenemos que ser libres de la ambición. Libres, ¿no?, por los afanes que sentimos por las cosas materiales. No os afanéis, dice Jesús, por cosas materiales. No, habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, el amor al dinero o amor a Dios está relacionado con nuestras prioridades. Dependiendo de qué esté primero, eso determina mi madurez espiritual. Por eso Jesús dijo también en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿No es interesante que Jesús pone a la riqueza a la altura de Dios? ¿No? La riqueza como compitiendo con Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza puede ser Dios, aunque la riqueza no sea Dios. Nosotros lo consideramos Dios. Nosotros lo tomamos como Dios. Si yo no amo a Dios, si mi prioridad no es Dios, entonces el dinero y la riqueza va a terminar ocupando el lugar de Dios en mi vida. Por eso un verdadero adorador es libre de los afanes por las cosas materiales. Cuando vivimos como un verdadero adorador en la presencia de Dios, hay una promesa que el Señor nos da. El versículo 5 al final. Leemos todos juntos el versículo 5 al final, ¿no?, que dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Una vez más. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Una vez más. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbala, no cae, no tropieza. ¿No? ¿Cuáles son los temores que tenemos nosotros en la vida? El temor a caer, al caer en la tentación, el temor al fracaso, el temor a resbalarnos. Uno no es que se resbala porque quiere resbalarse. Nos resbalamos. Así somos en la vida. Si no hay alguien que nos sostiene, si no hay alguien que nos ayuda, si no hay alguien que nos guía, tropezamos y caemos, ¿no? Y la promesa de Dios es esta: el que hace esta cosa no resbalará jamás, ¿no? Esta promesa es para aquellos adoradores, ¿no?, que viven en la presencia de Dios. Adoradores que viven siendo, primero, íntegros y honestos, los que viven la fe. Segundo, amando a su prójimo, edificando y bendiciendo con su palabra. Tercero, siendo libres, ¿no?, de los afanes por la riqueza, que siguen a Dios sin calcular ganancias o pérdidas. Esta es la vida de un verdadero adorador que Dios está buscando hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, estamos delante de tu presencia. Y sabemos, Padre, que desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde el momento en que Jesús entró en nuestra vida, desde el momento en que Jesús con su sangre limpió nuestros pecados, vivimos como adoradores. No es que seamos adoradores una hora por semana solo cuando venimos a la iglesia, sino que somos adoradores 24 horas al día. Pero ¿cuántas veces, Señor, nosotros nos olvidamos de esto? Nos olvidamos de que estamos viviendo delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido íntegros y honestos. Te pedimos perdón, Señor, si con nuestros labios, con nuestras palabras hemos lastimado a alguien. Te pedimos perdón, Señor, en vez de buscar primeramente tu reino y tu justicia, hemos estado afanando por las cosas materiales de este mundo. Padre, como un verdadero adorador, queremos vivir delante de tu presencia, adorando tu nombre. Porque lo que hace que una verdadera adoración sea adoración no es ni el lugar ni el tiempo, sino el verdadero adorador. Eso es lo que queremos ser. Y queremos vivir de esa manera. Y ser realmente, Padre, aquellos benefactores de tu promesa. El que hace esta cosa no resbala jamás. No resbala jamás. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús.